Dios lo bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a continuar el tema que hemos comenzado sábados anteriores, viendo lo que respecta a la postura del arrebatamiento o del rapto, y que hoy vamos a continuar arrancando desde el arrebatamiento para realmente hacer un resumen profético basado en lo que los profetas y los apóstoles han enunciado a través de su palabra. Entonces, el Salmo 91:10 dice así: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vemos que en el judaísmo, queridos hermanos, se toma una generación hasta los 70 años y dice que los más robustos hasta los 80. Entonces, se toma la fecha desde que Israel fue formada como nación en el año 1947-1948 y reconocida por las Naciones Unidas, la ONU, como nación libre, independiente y soberana sobre su territorio. Entonces, el árbol profético es Israel. Y Jesús dijo que miremos a Israel en los últimos tiempos. Y sabemos, hermanos, que por este orden profético estamos viviendo en estos últimos tiempos en los que Jesús anunció que debíamos tomar atención nosotros a Israel, los acontecimientos que en ello van sucediendo. ¿Qué dice Mateo 24, 32 al 34? Así también lo anuncia Jesús y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el Señor estaba anunciando todas las cosas que iban a suceder, que no lo vamos a leer ahora. Ustedes pueden detalladamente leer todo el capítulo 24 y 25 de San Mateo, y allí están los detalles. Por supuesto, por ahí no están un poco cronológicamente enunciados, por eso nos hemos remitido a esta parte nada más, donde Jesús le dice: aprendan de la higuera. La higuera que representa a Israel, dice, ya cuando su rama está tierna y brotan las hojas, dice, sabéis que el verano está cerca. O sea, la venida del Señor está cerca. Y dice, y todas estas cosas están a la puerta. Miren, Jesús estaba anunciando en esos tiempos, 2000 años atrás, que ya la venida de Él iba a estar cerca, que estemos apercibidos. Entonces, por eso nosotros, cuanto más ahora, en nuestros tiempos, tenemos que prepararnos y estar apercibidos de los tiempos. ¿Cómo sumamos nosotros para saber que se está cumpliendo esta generación de los más robustos? Bueno, si nosotros sumamos al año 1948, que es cuando Israel se ha fundado, se ha solidificado como una nación libre, independiente, entonces le sumamos los 80 años, que es la generación que se toma como de los más robustos, y llegaríamos al año 2028. Ahora, por supuesto, nosotros diríamos, entonces, si llega al año 2028, es porque el Señor Jesús, más o menos, no sabemos el día ni la hora, dice el Señor, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Pero los tiempos lo podemos ir determinando y podemos saber que podría ser en esa fecha. Pero hay que tener en cuenta un detalle, que es que nosotros, los cristianos, muchos, hemos tomado el calendario gregoriano romano, que no es el mismo que el calendario de los judíos. Más allá de que los judíos también tienen distintos calendarios, tienen calendarios unos lunares, otros solares, y no sé realmente cuál es el verdadero, ni ellos saben, siquiera por el paso de los tiempos, cuál es el verdadero calendario para realmente hacer caso a ese calendario. Entonces nosotros tomamos el que nos hemos regido en todos los tiempos, que es el gregoriano, y calculamos que la fecha podría ser 2028, 2030, no sabemos, pero de que está cerca la venida de nuestro Señor. No importa si será 2028, 2030 o será un poquito antes, un poquito después. La cuestión es que estamos cerca. Como dice Jesucristo, ya estamos a las puertas de su venida. Ahora vamos a comenzar con el primer hecho profético, y que es el arrebatamiento, el cual nosotros como iglesia, los hijos de Dios, nos estamos preparando para ese evento glorioso y único, que no ha sucedido nunca
y a partir de esto nosotros como iglesia saldremos de aquí de la tierra y es lo que anhelamos. Realmente anhelamos irnos pronto de la tierra. Estamos por un tiempo y estamos realmente predicando el evangelio a toda criatura, como dijo el Señor, id y predicad el evangelio a toda criatura, al que quiere oír. Y el que no quiere oír, bueno, el Señor en muchos casos dijo, sacudan sus pies y sigan de largo. Pero nosotros estamos predicando el evangelio con la esperanza y con la expectativa que nuestro Dios, nuestro Jesús de Nazaret nos va a sorprender en cualquier momento para llevarnos a la eternidad. ¿Qué decía 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, que ya lo hemos analizado en su palabra? Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dijimos que este era el texto base para afirmarnos nosotros realmente que el arrebatamiento sí figura en la palabra de Dios, porque muchos aducen que el arrebatamiento no está en la Biblia, y muchos dicen que eso es algo creído, inventado, imaginado por algún grupo religioso, pero no es así. La palabra de Dios lo establece y este es el versículo que a nosotros realmente el apóstol nos hace entender que vamos a ser arrebatados juntamente con los que han dormido y han resucitado en las nubes para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, hay un texto que lo vamos a analizar cuando veamos el capítulo 5, pero yo hoy me remito solo al versículo 9, que dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito y era traernos salvación y vida eterna. Nunca el Señor quiso a su pueblo dejarlo para la ira, para ningún tipo de ira. Entonces el Señor en primera instancia vino para traernos salvación y en segundo lugar para que en el arrebatamiento nosotros seamos sacados de la ira venidera de nuestro Dios, que va a ser ejecutada sobre toda la tierra, sobre toda nación, sobre toda raza, pueblo, sobre todos. Entonces el Señor no nos ha puesto, dice, para ira, o sea, para tener que recibir la ira de nuestro Dios. Acá es muy claro este versículo, dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes recibirán la ira de Dios? Aquellos que han estado ajeno a su voz, a su llamado, ajeno a su palabra, ajeno a sus advertencias, ajenos a sus exhortaciones, a todo lo que el Señor dijo. Mirad y conoced que está cerca a la puerta mi venida. Entonces, hay muchos que no quieren hablar, no quieren tocar estos temas. Justamente hablábamos en las prédicas anterior, porque como que lo toman como un tema que no se ha concretado, no se ha realizado. Entonces dice, no, sigamos viviendo y comiendo como dice su palabra, porque realmente en años anteriores se decía que el Señor iba a venir y no ha venido, pero sin embargo el Señor Jesucristo en sus tiempos a sus apóstoles ya le estaba advirtiendo que nosotros estuviéramos atentos, porque Él ya estaba a las puertas, estaba ya cercano para venir a sacarla a su iglesia. ¿Cuánto más en nuestros tiempos, cuando ya vemos que la profecía se ha ido cumpliendo y que estamos ya al final? Ya no podemos nosotros decir, no, todavía faltan algunos puntos proféticos que se realicen, porque si nosotros analizamos lo que está en su palabra desde Génesis, Apocalipsis, todo está cumplido ya. Ya solamente lo que nos resta a nosotros como hijos obedientes de Dios es prepararnos en santidad para poder ser dignos de ser llevados a las glorias eternas que nuestro Dios nos está preparando. Segundo punto en este orden profético es el tribunal de Cristo. Nosotros decimos que cuando seamos arrebatados, y siempre hablamos de este tema, vamos a ser arrebatados para ir a gozar de las bodas del Cordero o de las cenas que el Señor está preparado, que son las bodas del Cordero, la unión del Cordero con su iglesia, su esposa. Pero previo a esta boda está el tribunal de Cristo. No podemos pasar a una boda sin antes haber nosotros pasado por el tribunal, donde nuestro Señor nos va a mostrar a cada uno
lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. ¿Para qué? Para la recompensa. Vamos a ir a Romanos, capítulo 14, y vamos a tomar atención cómo el apóstol, siempre que se está dirigiendo en este tema del tribunal y de recompensa, está hablándole a los hermanos. O sea que el tribunal de Cristo no es para toda la humanidad, no es para todos los seres vivientes de la tierra, es solamente para aquellos que son llamados hijos de Dios y que van a poder participar de las bodas del Cordero. Dice, pero tú, el versículo 10 de Romanos 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Comparecer, apersonarse, acudir, asistir. O sea, todos los que somos hermanos en la misma fe, en el mismo bautismo, en la misma doctrina, en la misma esperanza de salvación y que lo estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a apersonar, vamos a acudir, vamos a asistir, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. También tenemos otro texto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10, pero yo he agendado solamente el versículo 10. Ustedes pueden leerlo del 1 al 10, pero por amor al tiempo vamos a leer solamente el versículo 10. Dice así, ahora ya el apóstol está hablando a los corintios y le está diciendo así, porque es necesario que todos nosotros, remitiéndose a los hermanos, a los apóstoles, a los de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que recién dijimos? ¿Para qué vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? No vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgado, y esto lo vamos a ver un poquito más al final de la prédica. Vamos a comparecer los hijos de Dios, los que son verdaderos hijos de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal para que Dios vea nuestras obras y en ese momento van a ser juzgadas las obras. Y qué triste y lamentable van a ser cuando nuestro Señor Jesucristo diga, podrías haber hecho esto y no lo hiciste, por lo tanto esto te será quitado. Has hecho lo que yo te mandé, esto te será otorgada. Las buenas obras que te mandé que hiciera las has hecho, recibe tu recompensa. No para ser juzgado, no para ser condenado, sino para recibir recompensas según y conforme nosotros hayamos hecho, como acá dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estábamos acá en la tierra, en vida, con conciencia, con oportunidad de poder realmente hacer lo que nuestro Dios quiere que hagamos. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios para, conforme a ella, ver si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con el diseño divino de Dios para los que son llamados sus hijos, porque realmente los que no quieren ser hijos de Dios andan en este mundo despreocupados, no les importa nada, no estudian la palabra, no congregan en las iglesias, no están en comunión, no buscan la presencia del Espíritu Santo como la hemos buscado en la adoración cuando estábamos adorándolo, cuando lo estábamos alabando en espíritu y en verdad. Entonces, esto es para los que sí realmente acá en la tierra se han preocupado por tener una relación singular, particular, única, íntima con nuestro amado, porque nosotros nos vamos a unir por toda la eternidad con Jesús de Nazaret. Entonces, este sería el tribunal de Cristo y luego del tribunal de Cristo pasaríamos a las bodas del Cordero. Pero hay dos momentos que se van a dar simultáneos. Unas son las bodas del Cordero y otras son la gran tribulación. ¿Y esto cómo lo podemos entender? Con la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes fueron sensatas y 5 vírgenes fueron insensatas. Las 5 vírgenes sensatas prepararon sus lámparas con aceite. No solamente tenían la lámpara, que es la palabra de Dios, sino que la llenaron con la presencia del Espíritu Santo, que es el aceite que simboliza a la presencia del Espíritu Santo. Y las otras insensatas también tenían la palabra, porque dice que todas tenían la palabra de Dios, la lámpara, pero no habían llenado sus lámparas con aceite. Entonces dice que dormitaron todas, pero cuando escucharon una voz que decía, el amado viene, las que estaban preparadas con la lámpara y con el aceite se levantaron para recibirlo a su amado, o sea, Jesús, que venía a buscarla. Pero las que no habían
sido apercibida y preparado sus lámparas con aceite, fueron a pedirle a las que sí tenían. Entonces, las que tenían aceite le dijeron, no, mejor vayan ustedes y busquen aceite por ustedes mismas. Pero en ese ir a buscar aceite, el amado vino y se llevó a las que estaban preparadas. Eso es lo que pasa, hermanos, que eran todas vírgenes, estaban todas dormidas, todas tenían la palabra, quizás todas la leían y la conocían, pero no estaban llenos de la presencia de Dios. Por eso es tan importante dejar la obra del Espíritu Santo que actúe en nuestras vidas, que nos llene, porque es la obra del Espíritu Santo la que a nosotros nos purifica. De nada sirve que nosotros vengamos a leer su palabra si no tenemos entendimiento a través del Espíritu de Dios. Va a ser un libro más, una lectura más, una retórica más. Pero si nosotros venimos a leer la palabra de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo, vamos a saber cuándo Dios nos está hablando, vamos a saber cuándo Dios nos está corrigiendo, cuándo Dios nos está exhortando, cuándo Dios nos está ayudando a que crezcamos, cuando nos está advirtiendo de algún peligro. Vamos a ser apercibidos del mal y del bien. Entonces, muy diferente ser vírgenes con la palabra, pero sin el Espíritu, a ser las vírgenes con la palabra, más llena del Espíritu Santo. Entonces, era necesario remitirnos a esta parábola de las 10 vírgenes, porque justamente estos dos eventos que vamos a analizar ahora, que son las bodas del Cordero, las bodas del Cordero van a ser para las vírgenes sensatas, llamadas también las vírgenes prudentes. Y las otras, que son las vírgenes insensatas, quedarán, o las vírgenes imprudentes, quedarán para la gran tribulación. Porque son dos eventos simultáneos. Mientras en el cielo se está dando las bodas del Cordero, en la tierra se está pasando la gran tribulación. De aquellos que se han burlado del Evangelio, de aquellos que han tapado sus oídos para no escuchar, o que si han escuchado aún, no han escuchado a la voz del Espíritu Santo, hablándonos y diciéndonos qué debíamos corregir de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra moral, de nuestra salvación. Porque muchos escuchan, pero no quieren cambiar su conducta, no quieren cambiar su forma, su estilo de vivir. Entonces, las bodas del Cordero, vamos para eso a Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es nuestra vestidura, hermanos, de lino fino, limpio y resplandeciente. Las acciones justas de los santos acá en la tierra, mientras estamos con oportunidad, mientras estamos con vida, hermanos. Y sigue diciendo el versículo 9, y el ángel me dijo, ya esta revelación se le está dando al apóstol San Juan, dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso, hermanos, que todos los que vayan a la cena de las bodas del Cordero son bienaventurados, son felices, son dichosos. Es que a algunos les gusta andar en imprudencia en la vida, les gusta andar en los deleites de la vida, en los deleites, en las vanidades, en las ofertas de este mundo. Pero están siendo imprudentes porque ese deleitarse por las cosas de la tierra, ese deleitarse por las cosas de este mundo, hace que justamente no nos preparemos como la esposa se debe preparar. Yo no creo que una esposa, cuando se vaya a estar por casarse, esté así desinteresada, no le importe nada, no le importe su vestido, sus zapatos, su tocado. Yo no creo, nunca he visto un caso así, que la esposa, llegado el momento del casamiento, de esa unión nupcial, esté diciendo, no me interesa cómo está el vestido, si está arrugado, si por ahí tiene alguna mancha. Yo creo que un mes o 2 meses antes la novia está colgando su vestido para ver que no tenga nada, ni una mancha, ni una arruga, ni nada, porque quiere estar preciosa para su amado, quiere impactarlo a su amado, quiere que el amado se asombre al verla a ella cuando la vea, toda preciosa, como dice acá el Señor, su esposa se ha preparado. Entonces, queridos hermanos, de esa misma forma como se prepara una novia acá en la tierra, también debemos nosotros, como parte de esa novia, prepararnos para esa eternidad, prepararnos para asombrarlo a nuestro Jesucristo, para deslumbrarlo cuando Él nos vea. Y luego, queridos hermanos, pasamos ya a la gran tribulación, que es
el otro grupo de creyentes, por así decirles, que también han tenido la palabra en sus manos, que es el grupo de las vírgenes insensatas o no prudentes, imprudentes, que son las que se van a quedar por no haberse preparado para su amado, por no haberse preparado en la lectura bíblica, por no haber cuidado que su ropa, su vestidura espiritual estuviera en la condición que tiene que estar, y por sobre todo el Espíritu de Dios en la vida de ellas. Entonces, esos que van a pasar la gran tribulación, vamos a leer en 1 Tesalonicenses 1, versículo 10. Voy a leer el 9 para entender. Por ellos mismos cuentan de nosotros las maneras en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Segunda lectura que hacemos, en donde el Señor dice que nos va a librar de la ira venidera. ¿A quiénes? Aquellos que se han convertido de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y no solamente eso, sino también esperar. Es como algo imperativo, es como algo obligatorio. No solamente convertirse, no solamente servir al Dios vivo y verdadero, sino también estar esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos va a librar de la ira venidera, o sea, de la gran tribulación. Libra, ya hemos visto que significaba en griego sacar. Entonces, cuando aquí está refiriendo que nos libra de la ira venidera, nos está dando a entender que nos saca, nos va a sacar para que no nos caiga la ira de Dios sobre nuestras vidas, a los que se van a las bodas del Cordero. Pero a los que se quedan en la tierra van a recibir esa ira de parte de Dios. Entonces vemos, hermanos, cómo en la gran tribulación van a estar todos aquellos que han dormido, que se han despreocupado, y bueno, lamentablemente van a tener que beber esa ira tremenda, tiempo cual nunca los hubo ni nunca los sabrá, dice su palabra. Si ahora nos enteramos de algunas situaciones a nivel mundial que nos aterramos por ahí, pensamos, no es posible que esto esté sucediendo, no es posible que esto suceda en el ser humano. Imagínense en lo que van a ser los tiempos de la gran tribulación, tiempo cual nunca los hubo ni nunca los sabrá, dice su palabra. Entonces, también en Mateo capítulo 24, versículo 21, hace referencia a la gran tribulación y dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que acabo de decir. Habrá gran tribulación. ¿En qué tiempo? En ese tiempo, en el tiempo de la ira, en el tiempo donde Dios va a mandar todos los juicios a todos los que han quedado acá en la tierra. Y mientras tanto, la esposa de él gozándose allá en los cielos en las bodas del Cordero. Gran tribulación. No estamos hablando de tribulación, hermanos, porque si nos ponemos a pensar, ya estamos en tiempo de tribulación. Estamos en tiempo donde están sucediendo cosas que nunca han sucedido antes. Estamos viendo que el reloj profético va cumpliéndose y va avanzando cada vez a un paso más acelerado. Y estamos viéndolo en Israel, en todo lo que está sucediendo en Israel. Estamos viendo realmente lo que está sucediendo. Y entonces, estos son tiempos de tribulación, de mucha aflicción. Quizás a nosotros no nos toca tan de cerca esos sufrimientos, esos dolores. Pero hay hermanos y hay judíos y personas que están pasando por muchas aflicciones. Que han pasado por situaciones tremendas, como ver quemarlo a tu propio hijo delante de tu rostro, de tus ojos, y eso debe ser algo terrorífico. No quiero ni imaginarme como mamá lo que debe ser. Eso es tribulación, pero dice que van a haber tiempos cual nunca los han habido antes, de gran tribulación, que van a ser peor que los que estamos viviendo y lo que en otros países ya tristemente se lo está viviendo. Puedes leer atentamente en tu casa, si quieres, todo Mateo 24 y Mateo 25, y aunque no está registrado cronológicamente solamente de la gran tribulación, sino también hay registros un poco desordenados, así es lo que se ha podido compaginar, pero también están los hechos y los eventos que Jesús está narrando acerca de la gran tribulación. Seguimos avanzando y llegamos a la venida de Cristo en gloria. Ya ha pasado la gran tribulación y estamos cuando viene Jesús en gloria, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Dice su palabra:
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es el que lo montaba? Jesucristo. Él es el único que puede ser fiel y verdadero realmente, y el único que juzga y que pelea con justicia. Entonces ahí estamos viéndolo a Jesucristo. Cuando el apóstol está viendo esa visión en los cielos, él está viendo cómo Jesucristo viene montado en un caballo blanco. ¿A qué? En este caso viene a defender a Israel. Por eso hemos hablado en otras prédicas que nosotros no debemos tampoco desechar a Israel por todos sus errores, por haberlo desechado al Mesías, por la obstinación de corazón, por la dureza de cerviz que tiene, porque tienen un velo puesto que Jesús mismo le ha puesto para trabajar con nosotros los gentiles para la salvación. Entonces, en este tiempo es cuando Jesucristo va a venir a pelear para defenderla y salvarla a su nación amada, porque nunca ha dejado de ser amada Israel por Jesús. Está bajo el juicio, está bajo la ira de Dios, sí, porque ellos continuamente se olvidan de Dios y se vuelven al paganismo. Siendo que han conocido al Dios verdadero, sin embargo, vuelven al paganismo como desde los tiempos antiguos, como volvía Israel, y se enojaba Dios cuando hicieron el becerro de oro salido de la cautividad de Egipto y volvían a todas esas abominaciones idolátricas, y también cuando salían y en tiempos de los reyes y demás, también eran reyes idólatras y que se olvidaron de la ley de Dios y se empezaron a focalizar en todos los dioses de las naciones, de las distintas naciones paganas. Entonces Dios se enojaba y se enojaba, y en estos tiempos también le está pasando lo mismo a Israel. También le está pasando, se ha olvidado de Dios, y hasta que no entienda esto Israel, Dios no va a dejar esta opresión que le está sucediendo ahora, esta situación tan triste, esta situación tan lamentable, por la cual nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por Israel, porque nuestro Señor dijo que nosotros debíamos orar por la paz de Jerusalén. Entonces, ¿es nuestra obligación? Sí, es nuestra obligación orar por Israel, para que vuelva a reaccionar, a tomar conciencia y reconocer sus pecados. Que es lo más difícil, reconocer los pecados. Eso es lo más difícil en el ser humano. Es muy fácil reconocer los pecados ajenos en todo ser humano. Siempre decimos, aquel ha hecho esto, aquello y aquello, pero nunca miramos nuestro interior. Nunca decimos, ¿y qué hice yo? Y eso es lo que le está pasando a Israel. Israel está mirando a Palestina, está mirando a sus enemigos, pero no está mirando que Dios ha permitido esta situación porque ellos estaban olvidados de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos cómo en Apocalipsis 19:11 se lo ve a Jesucristo, lo ve en visiones, el apóstol montado, realmente llamado Fiel y Verdadero, tendría ese nombre, que venía dispuesto a pelear. Y después tenemos otro texto en Mateo 25, versículo 31 y 34. Y este es un poco ya más explicativo y dice así: remitiéndonos al tiempo de cuando el Señor ya venga en gloria, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, o sea, en el reino davídico, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, o sea, el reino milenial, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ¿quiénes son las ovejas? Son todas aquellas naciones o personas que ayudaron a los judíos o a los hermanos en ese tiempo de gran tribulación. ¿Quiénes son los cabritos? Son todas las naciones o las personas que trataron mal a los judíos. Entonces el Señor en ese momento va a separarlo uno de los otros. A las ovejas, que son los que sí han ayudado a su nación, los va a poner a su derecha y le va a decir, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, el reino milenial. Ellos van a poder heredar el reino milenial, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mas a los de la izquierda, a los que le digan, apartaos, los que van a ir a la izquierda, apartaos, que son los cabritos. Ellos no van a heredar el reino milenial.
Y de allí, hermanos, pasamos a otro evento, que es la batalla del Armagedón. Y vemos que la profecía de esta batalla se inicia en Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 4. Por supuesto, para un mayor entendimiento sería necesario leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente, porque estamos haciendo un resumen, vamos a leer solamente el versículo 1 al 4, y dice así: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí estamos viendo cómo la profecía está anunciando cómo van a ser de todas estas naciones cuando primero se van a reunir para combatir contra Jerusalén. Dice que todas las naciones se van a volver en contra de Israel y la van a atacar. O sea que Israel va a estar asediada, va a estar acorralada por todas las naciones. No va a haber nadie que defienda a Israel en ese momento. Por eso era necesario que luego viniera Jesucristo a defenderlo. Porque si no desciende Jesús mismo a defenderla a Israel, Israel no podría sobrevivir. Entonces, esta batalla de Armagedón es tremenda, donde dice: yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad va a ser tomada, y todas las cosas tremendas y terribles que aquí se narran en Zacarías a través de este profeta. Y también Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 21, dice así su palabra: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, que es el texto que recién hemos leído. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esto simboliza, hermano, la muerte de Jesús en la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. Recordemos lo que decía también Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sigamos leyendo, versículo 14 dice: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, o sea, de la boca de Jesucristo, dice, sale una espada aguda, que es la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, a la bestia, el anticristo. Versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, o sea, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Jesucristo, o sea, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Terrible es esta profecía de Apocalipsis capítulo 19, donde nosotros estamos viendo, hermanos, que
Esta batalla de Armagedón trae como resultado el juicio de la bestia, o sea, del anticristo, y el juicio del falso profeta, que ya son condenados. O sea, no es que ellos pasen a un tribunal para ser juzgados. No van a tener oportunidad de ningún juicio. Ellos directamente, uno le dice van a ser juzgados porque van a ser direccionados directamente al lago de fuego, que arde con fuego y con azufre. Directamente la bestia que ha engañado y el falso profeta que han engañado con señales. Por eso esos tiempos van a ser tan peligrosos y tanta gente va a ser engañada, porque se van a dejar guiar por las señales, por los milagros que van a hacer. Van a hacer milagros, entonces la gente va a decir, sí, es el Mesías, es Jesucristo realmente, porque están haciendo milagros y señales. Y por eso dice que muchos fueron engañados y recibieron la marca de la bestia. Porque todo aquel que reciba la marca de la bestia ya está condenado eternamente. Ya el que se ha dejado poner la marca de la bestia, que va a ser en la frente o en la mano derecha, que son en otras enseñanzas y en otra explicación, esos ya están sellados con la condenación, no tienen salvación alguna. Entonces, por haberse dejado engañar en ese tiempo, se han dejado condenar. Por eso, qué triste y qué es lamentable que es cuando muchos se dejan engañar también hoy en el presente con señales, milagros y prodigios. El Señor dice, a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, y echarán fuera demonios, y todo eso perfecto, a los que creen en mi nombre. Pero aquellos van a ser engañados, no están creyendo en el nombre de Jesucristo, están creyendo en el anticristo, en la mentira del anticristo, y van a ser sellados porque han creído, y entonces, triste y lamentablemente, ya están condenados desde el momento que han sido sellados, porque en el entendimiento de ellos va a ser oscurecido, no van a entender ya más nada, y por más que lloren y pataleen y pidan misericordia y clemencia, ya no, porque ya han sido sellados por la bestia. Es un sello imborrable, es una marca que ya les marca el destino a ellos. Pero aquí nos está mostrando en Apocalipsis cómo nuestro amado Jesucristo dice que tenía un nombre que nadie sabía sino solamente Él. Toda su ropa estaba teñida de sangre porque va a simbolizar su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre para remisión de nuestros pecados. Se lo va a identificar por esta vestidura de sangre y su nombre dice es el Verbo de Dios. Sí, hermanos, el Verbo de Dios, porque justamente Juan también en su carta escrita, allí en el primer capítulo y versículo primero, dice que en el principio, ¿cuál era el principio? Antes de la fundación del mundo, ya el Verbo existía, porque dice, en el principio era el Verbo. O sea que yo no entiendo la teoría, cómo entienden algunos religiosos de que Jesucristo solamente puede llegar a ser un profeta bueno en la tierra. Hoy se está viendo mucha parte de cristianismo que se están volcando al pensamiento de que Jesucristo no puede ser divino, porque le atribuyen la divinidad solamente al Padre y al Hijo no, porque no entienden la deidad, porque no entienden que en el principio el Verbo ya era, y el Verbo era con Dios, dice, era con Dios, o sea, con lo que a nosotros nos ha sido revelado el Padre. Entonces dice, y el Verbo, dice, era Dios. Entonces no sé a qué parte de la Biblia se remiten cuando dicen que Jesucristo no es Dios, porque aquí está anunciando, dice, era el Verbo de Dios. Maravilloso es nuestro Señor, que ha descendido, dice, con todo las órdenes celestiales, los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían caballos blancos también, y de su boca la palabra, dice, como espada aguda, que simboliza la espada simboliza la palabra de nuestro Dios, para con ella herir a las naciones. ¿A qué naciones? A todas las naciones aquellas que han estado luchando contra Israel. Y algo maravilloso, no solamente el Verbo de Dios, sino también Rey de Reyes y Señor de Señores, como hemos cantado también hoy. Qué maravilloso cuando cantamos, hermanos, nos tenemos que meter en la Biblia. Qué importante es cantar canciones, adoraciones, alabanza, que tengan su parte de la Biblia, que no sea un invento, no sea una canción que nos agrada al corazón solamente, sino que ha sido sacado un extracto de la palabra de Dios, porque la estamos confesando que nuestro Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, era el Verbo, el que es, el que era y el que ha de venir. El que existió en el principio, estaba con el Padre ya. Hermanos, entonces a todos aquellos que creen que Jesucristo es solamente un profeta, un hombre bueno, yo le digo que vengan a leer Apocalipsis capítulo 19, 11 al 21 y que lean también San Juan capítulo 1, versículo 1. Y aquí se da también el destino del anticristo, de la bestia y del falso profeta, que van directamente al lago de fuego que arde con azufre, y los demás, dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y tristemente dice que las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, las rapiñas fueron comidos por esas aves rapaces.
Entonces, lo que la batalla del Armagedón trae, por un lado es el juicio a la bestia y al falso profeta, que son, digamos, la condenación de la bestia y del falso profeta. Y también vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Dice su palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos que luego se va a dar que el diablo, llamado también serpiente antigua o dragón, y cuidado con las naciones que tienen como simbología el dragón, ¿verdad? Ya sabemos quién es la nación que tiene como su bandera el dragón, porque dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, esto va a suceder en ese lapso, en ese periodo. El diablo va a ser encadenado por 1000 años. ¿Y qué va a dar inicio esto? Dice: al milenio, que va a ser el reinado visible de Cristo por 1000 años, porque va a ser el diablo encadenado por 1000 años. No va a poder hacer nada, no va a poder engañar a nadie, no va a poder matar a nadie con sus engaños. Entonces, estando engañado el diablo, entonces ya son 1000 años que va a tener que estar ahí sujeto, pero luego dice que Satanás será vuelto de su prisión y va a volver a engañar a las naciones. Esto lo podemos leer en Apocalipsis también, capítulo 20, versículos 7 al 9. Vamos a leer. Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Vemos que la batalla de Gog y Magog es una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, donde el mal realmente es vencido con Satanás y con todos sus seguidores y condenados definitivamente. ¿Qué dice el versículo 10 de este mismo capítulo 20? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Donde ya estaban la bestia y el falso profeta, ahora va a estar también el diablo atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Vemos el versículo 10 como nos muestra el juicio a Satanás, que va a ser el tormento por todos los siglos de los siglos, y también a todos los que no creen en Jesucristo. El infierno es el lugar para todos aquellos que no creen en Jesucristo. El infierno o el lago de fuego. Apocalipsis 20, a continuación, versículo 11 al 15, sigue diciendo esta visión. Todo el Apocalipsis es una visión que el apóstol Juan está viendo. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el gran trono blanco,
como dije al principio, no es lo mismo que el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para recompensa exclusiva a sus hijos. Y el gran trono blanco son a todos aquellos que han sido juzgados y se ha encontrado que sus obras no eran buenas y que no estaban inscritos en el libro de la vida. Es tan importante, hermanos, acá en vida nosotros estar seguros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, para que el día de mañana no nos demos sorpresas. Dice, nadie puede hacer nada por nadie. Realmente, la salvación es personal y en vida. Después de muerto no podremos hacer nada, porque después de muerto ya vienen los juicios. Ya después de muerto, como dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie pudo salvarlo, esos que no estaban inscritos en el libro de la vida. El gran trono blanco es para todos aquellos que van a ser juzgados. Y dice, vi grandes y pequeños. Eso me llamó la atención. Vi grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y se empezó a buscar. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, porque nuestras acciones están registradas. Cada uno de nosotros tenemos un libro, hermanos. Está el libro de la vida y está el libro del registro de cada cosa que hemos hecho, buena o mala, acá en la tierra. Dice, y el mar empezó a entregar a los muertos. En la muerte y el Hades también entregaron a los muertos que habían ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Los muertos, la muerte y el Hades. Y la muerte y el Hades, ¿a dónde fueron? Lanzados al lago de fuego, porque ya la muerte no va a tener potestad sobre nosotros. Hoy muchos tendrán que pasar por la muerte, tiene potestad de la muerte sobre nosotros, pero en ese tiempo ya la muerte no tendrá potestad, será largada al lago de fuego, el Hades también será largado al lago de fuego, y todos aquellos que no se hallaban registrados o inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que arreglar nuestra vida, nuestra situación con Dios. No tenemos que ser tan ingenuos y tan insensatos. Tenemos que venir a la palabra de Dios y ver que todo está registrado en la palabra de Dios para nuestra salvación. Porque Dios no nos ha puesto acá para ira, sino el Señor quiere que nos salvemos. Pero depende de nosotros, hermanos, que decidamos seguirlo a Él según todas las enseñanzas que están en su palabra, o hacer oídos sordos, seguir confundidos, seguir engañados, o seguir con ese corazón endurecido como lo está Israel ahora. O seguir con esa dura cerviz que aunque se le hable y se le diga, aunque vio las cosas que Jesucristo hacía sobre la tierra, no quieren creer. Y muchas veces acá en la tierra ahora nosotros vemos lo que el Espíritu Santo hace en muchas personas y no queremos creer. Entonces, hermano, hoy es el día de salvación. Acá este ciclo, este resumen profético termina diciendo Apocalipsis 21, 1 y 2, yo me maravillé y es hermoso. Tú lo puedes leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente el versículo 1 y 2. Dice, el apóstol sigue viendo la visión. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y que culmina con el cielo nuevo y con la tierra nueva, la cual todo hijo de Dios anhela y espera. Este es el tiempo de nuestra preparación. Queremos ir a disfrutar esa Jerusalén celeste, queremos ser partícipe de esa preciosura que vio el apóstol Juan en esa visión tan hermosa, esa ciudad santa, dice, la nueva Jerusalén descender del cielo, dispuesta como una esposa para su marido. Bueno, queridos hermanos, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo, este es el tiempo de la gracia final, en donde Dios está dando oportunidad sobre oportunidad. Si hoy estamos con vida, hermanos, es por la misericordia de Dios. Si hoy estamos con salud es por la misericordia de Dios. Si hoy escuchamos su voz y su llamado diciendo prepárate si quieres ser partícipe de ese evento glorioso, de ese arrebatamiento y pasar a la boda del Cordero y pasar a la recompensa y pasar a esa eternidad gloriosa con nuestro amado Jesucristo, que vino a la tierra primero para morir y derramar toda su sangre en propiciación por nuestros pecados. Y la otra vez que Jesucristo ya vendrá como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores, vendrá como el Verbo de Dios. Queridos hermanos, hoy es el tiempo en que tomemos decisiones. Se nos ha sido dicho como la parábola que mismo Jesús la dijo,
que Él vendrá y nos va a sorprender. Porque ¿qué sería que el Señor hubiera determinado un día y una hora? No serían salvos los que realmente aman a Jesucristo. Todos dirían, mañana viene Jesucristo, a veces en el día tal, en la hora tal, nos preparemos. Y eso sería una condición. ¿No es cierto? Porque ya se sabe el día, porque ya se sabe la hora, me preparo. Pero no hay mayor amor que no sabiendo cuando nuestro Señor Jesucristo viene y sin embargo nos preparamos. Sin embargo estamos velando, estamos orando, estamos expectantes de ese día que no nos sorprenda, desapercibidos, sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sin la salvación eterna, sin nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Que no nos sorprenda eso, queridos hermanos. Entonces, todo aquel que escuche esta prédica, no importa si no retiene todos los eventos, porque son muchos, porque tienen muchas referencias. Lo importante, ¿te quieres ir en el arrebatamiento? Prepárate. El arrebatamiento será solo y exclusivamente para los hijos de Dios, para los que se han guardado, para los que han cuidado sus vestiduras espirituales, para que los que no se han dejado engañar por las mentiras del diablo, de Satanás, que continuamente está engañando a miles y miles de almas con doctrinas erróneas, con dogmas de hombre, con pensamientos de hombre. Tenemos que remitirnos a la palabra de Dios, ver lo que Dios a través de su palabra, a través de los profetas, a través de Jesucristo mismo, que fueron registrados por los apóstoles, nos dejaron como enseñanza. Que el Señor nos bendiga todo y que seamos como las vírgenes prudentes, preparadas, listas ya con toda nuestra vestidura para marchar de esta tierra en cualquier momento. Y si no nos vamos en el arrebatamiento, lo mismo, si es por muerte, que también seamos dignos, porque nuestro nombre se haya inscrito, porque nuestras obras sean dignas de salvación. Que el Señor nos ayude a poder arrepentirnos y mirar nuestros pecados. Mirar, Señor, ¿cómo está mi corazón? Señor, ¿cómo está mi condición ante ti? ¿Qué se ha registrado en mi libro allá en el cielo? ¿Qué estás registrando de mi vida? ¿Qué estás escribiendo de cada paso, cada pensamiento, cada conducta, cada cosa que sale de mi boca, cada obrar? ¿Qué estás registrando de mi vida, Señor? Si ha sido registrada todas cosas malas, Señor, nos arrepintamos, pidámosles que Él nos limpie con su sangre derramada en la cruz del Calvario y que Él nos empiece a llenar de su presencia. Vengamos a la casa de Dios a estudiar su palabra, a leerla, a entenderla. Para algo el Señor levanta siervos y siervas, para enseñar su palabra, para que nos edifiquemos. Ustedes se han edificado. Yo también me edifiqué, hermanos, porque cuando el Señor me dio esta prédica, yo me iba edificando y me iba edificando, y cuando la predico me edifico, y los que reciben, los que la quieren recibir, se edificarán, hermanos, y de esa forma nos prepararemos para poder ser dignos de poder ver los cielos abiertos e irnos con nuestro Señor a las bodas del Cordero. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.